Instituto Universitario del Centro de México. Buen día, bienvenido al siguiente podcast titulado El proceso comunicativo, en el cual abordaremos los siguientes temas: los elementos del proceso comunicativo, las barreras de la comunicación, los diferentes tipos de comunicación que existen, el miedo a la comunicación, entre otros puntos de gran interés. Así que comenzamos. Las personas no viven aisladas ni son autosuficientes, pues se relacionan continuamente con otras personas o con sus ambientes mediante la comunicación. La comunicación implica transferencia de información y significado de una persona a otra. Es el proceso de transmitir información y comprensión de una persona a otra. Es la manera de relacionarse con otras personas a través de datos, ideas, pensamientos y valores. La comunicación une a las personas para compartir sentimientos y conocimientos. Una comunicación implica transacciones entre las personas. Toda comunicación necesita al menos dos personas, la que envía un mensaje y la que lo recibe. Una persona sola no puede establecer comunicación, puesto que el acto de comunicarse solo puede completarse cuando existe un receptor. Las organizaciones no pueden existir ni operar sin comunicación, puesto que esta es la red que integra y coordina todas sus dependencias. El proceso de comunicación incluye un mensaje que parte de un emisor a un receptor mediante un medio que lleva la información y que, al ser recibido por el receptor, este emite una retroalimentación hacia el emisor para determinar que el mensaje fue captado. Los componentes esenciales de la comunicación son: 1. Emisor. Es la persona que emite el mensaje. 2. Receptor. Es la persona que recibe el mensaje. 3. Medio o canal. Es el instrumento por el cual se transmite el mensaje. 4. Mensaje. Es el objetivo o finalidad de la información. 5. Retroalimentación. Es la respuesta del receptor al emisor sobre la comprensión y el entendimiento del mensaje. A través de un medio o canal, el emisor envía un mensaje al receptor. Cuando este último lo recibe, emite una retroalimentación al emisor para indicarle que el mensaje fue captado adecuadamente. Para que la comunicación sea completa, deberá existir una retroalimentación entre las partes, emisor y receptor, que confirme que el mensaje fue transmitido y captado adecuadamente. Existen empresas que usan listas de verificación en las líneas aéreas. El receptor del mensaje lo repite, indicando cuando se trata de siglas o de Oscar H. de Hernández, etc. No basta con que se dé el ciclo del proceso de comunicación, porque esta implica una verdadera comprensión en todos los sentidos entre las partes. Aunque un mensaje se transmita de un emisor jefe a un receptor colaborador en una reunión de trabajo y este último conteste que sí entendió la orden, la comunicación puede ser nula si el colaborador la entiende como una imposición. Esto se debe a problemas de orden psicológico, sociológico o de semántica, entre otras cosas. Las barreras de la comunicación. La comunicación organizacional, como la interpersonal, no es perfecta, sino que se transforma a lo largo del proceso, lo cual provoca que el destinatario casi siempre reciba un mensaje diferente al enviado originalmente, pues la intención se transforma en el proceso de comunicación. La comunicación organizacional casi siempre funciona como si los mensajes y los significados entre la administración y las personas pasaran por un cuello de botella. Muchos conflictos en la dinámica de un grupo de trabajo surgen por esquemas inadecuados de comunicación. Se desea una cosa y se dice otra. No todos los elementos tienen acceso a toda la información. Se presentan o se propician barreras, se mantiene una comunicación unilateral, se provocan interpretaciones erróneas, se distorsionan los mensajes a lo largo de su transmisión, etc. Estas barreras se pueden dividir en paradigmáticas, semánticas, físicas, fisiológicas, psicológicas y administrativas. Las paradigmáticas, cuando la forma de trabajo no permite aceptar ninguna sugerencia y genera ceguera de taller. Semánticas, cuando se dan por causas del lenguaje, cuando otra persona no entiende lo que estamos diciendo o viceversa. Las físicas, cuando el medio ambiente físico impide la comunicación, ya sea por la distancia, el ruido, etc.
fisiológicas, cuando alguna de las partes está impedida físicamente para poder comunicarse, ya sea por algún problema fisiológico o de enfermedad. Psicológicas, cuando una parte no desea comunicarse con la otra, establece una barrera psicológica que bloquea lo que están comunicando, de tal manera que no entiende de lo que le están diciendo. Y las administrativas, cuando por causas de tipo organizativo se bloquea la comunicación o ésta se vuelve muy burocrática. Ningún individuo, grupo u organización puede existir sin la transmisión de mensajes con significado entre sus miembros. Solo así se pueden transmitir la información y las ideas. Sin embargo, la comunicación es más que únicamente impartir significado. El significado también debe entenderse. Si tan solo un miembro del grupo habla alemán y los demás no conocen este idioma, aquel individuo no será comprendido cabalmente. Por consiguiente, la comunicación tiene que incluir tanto la transferencia como la comprensión del significado. La comunicación perfecta, si algo así existiera, se daría cuando un pensamiento o una idea se transmitieran de modo que el receptor percibiera exactamente la misma imagen mental que el emisor. Aunque parecería algo elemental, la comunicación perfecta nunca se logra en la práctica. La comunicación puede fluir de forma vertical o lateral. La dimensión vertical se subdivide a sí mismo en las direcciones ascendente y descendente. Comunicación descendente. La comunicación que fluye desde el nivel de un grupo u organización hasta un nivel inferior se denomina comunicación descendente. La utilizan los líderes y gerentes de grupos para asignar metas, dar instrucciones sobre el trabajo, explicar las políticas y los procedimientos, señalar los problemas que necesitan atención y brindar retroalimentación acerca del desempeño. Comunicación ascendente. La comunicación ascendente fluye hacia un nivel superior del grupo u organización. Se utiliza para brindar retroalimentación a los jefes, informarles sobre el progreso hacia las metas y plantearles problemas actuales. La comunicación ascendente permite que los gerentes conozcan los sentimientos de los empleados hacia su puesto de trabajo, hacia sus colegas y hacia la organización en general. Los gerentes también utilizan la comunicación ascendente para obtener ideas de cómo mejorar las cosas. Comunicación lateral. Cuando la comunicación tiene lugar entre miembros del mismo grupo de trabajo, entre miembros de grupo de trabajo del mismo nivel, entre gerentes del mismo rango o entre cualquier personal equivalente horizontalmente, se le denomina comunicación lateral. Comunicación oral. El principal medio para la transmisión de mensajes es la comunicación oral. Discursos, discusiones personales y grupales y los rumores informales o el cotilleo son formas populares de comunicación oral. Las ventajas de la comunicación oral son la rapidez y la retroalimentación. Es posible enviar un mensaje verbal y recibir una respuesta en una cantidad de tiempo mínima. Si el receptor no está seguro del mensaje, la retroalimentación rápida permite que el emisor lo detecte y corrija la brevedad. Como señaló un profesional, la comunicación cara a cara de manera consistente sigue siendo la mejor forma de transmitir información hacia los empleados y recibirla de estos. Comunicación escrita. La comunicación escrita incluye memorandos, cartas, correo electrónico, mensajería instantánea, boletines organizacionales, noticias colocadas en tablero, incluyendo los tableros electrónicos y cualquier otro dispositivo que transmita usando palabras o símbolos escritos. Comunicación no verbal. Cada vez que se envía un mensaje verbal a alguien, también se transmite otro mensaje no verbal. En ciertas ocasiones, el componente no verbal aparece solo. Por consiguiente, ningún análisis de la comunicación estaría completo sin considerar la comunicación no verbal, que incluye los movimientos corporales, las entonaciones o el énfasis que se da a las palabras, las expresiones faciales y la distancia física entre emisor y receptor. Miedo a la comunicación. Se estima que de 5 a 20% de la población padece miedo a la comunicación o ansiedad social. Estos individuos experimentan tensión y ansiedad excesivas en la comunicación oral, escrita o en ambas. Es común que les resulte extremadamente difícil hablar con otros cara a cara o que se sientan sumamente ansiosos cuando tienen que utilizar el teléfono, de modo que se valen de memorandos o correos electrónicos, cuando una llamada telefónica no tan solo sería más rápida, sino también más adecuada. Con esto damos por terminado este podcast y a nombre del sistema EduSEM te damos las gracias. Hasta luego. Dirección académica.